Bueno, están ocurriendo un par de 2 o 3 episodios de manera simultánea en cuanto a la situación de la pandemia a nivel global, que los argentinos tenemos que mirar con atención, por supuesto, porque en parte de ellos estamos involucrados, y la parte que tiene que ver con la vacunación. En primer lugar, tenemos una lluvia de casos en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos creo que ayer pasó la cifra de 200.000 contagios, y el número de contagios diarios registrados, vaya uno a saber si los no registrados quintuplican esto, estamos hablando de 600.000 casos diarios. Esto es el doble de lo que venía ocurriendo hace, ponerle, 30 días. Al mismo tiempo que ocurre la segunda ola de manera tan impactante, han aparecido las vacunas, y de hecho la noticia de la vacuna de Pfizer produjo al principio de esta semana una revolución tal que opacó la derrota del presidente Trump en materia informativa. Al mismo tiempo, los países se preparan para una operación de vacunación monumental. En el caso británico, por ejemplo, estamos hablando de una vacunación de 1 millón de personas a la semana en estadio de fútbol, con una vacuna que aún no se aprobó, ¿no? Y con un debate, como ha ocurrido en toda esta pandemia, muy complejo entre los científicos, los médicos, los virólogos, los epidemiólogos, los infectólogos, respecto de si la vacuna es o no es algo viable en el corto plazo. Algunas fuentes, como la OMS, por ejemplo, o el doctor Huerta, que el famoso doctor Emel Huerta, han planteado que es necesario vacunar al 70% de la población, lo cual significaría un esfuerzo logístico, bueno, un experimento más que un esfuerzo logístico nunca visto en la historia, porque esto requiere, por supuesto, de operaciones muy complejas, incluso con el manejo del frío, en el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer. O sea que son elementos que están confluyendo de manera simultánea. A esto se suma la Argentina, que ha anunciado también su programa de vacunación para fin de este año, asunto que, por supuesto, nadie entiende cómo se va a hacer. Y en este contexto acaba de dar un punto de vista muy interesante uno de los médicos involucrados en la compañía BioNTech, la empresa alemana que trabajó junto con Pfizer en el desarrollo de su vacuna, y cuya historia, la historia de él y de ella, de este matrimonio tan interesante, fue anticipada por Juan Dillon en este programa antes de ayer, siendo que recién ayer los medios del mundo entero cubrieron la historia del papel de este matrimonio en el desarrollo de la vacuna de Pfizer. Así que lo último que dijo, obviamente, ahora obviamente recontrafamoso médico turco o alemán turco, el doctor Sahin, nos lo va a contar justamente en este espacio editorial nuestro querido Juan Dillon. Juan, un abrazo, buen día. Marcelo, María, equipo, buen día. ¿Cómo buen día, Juan. Con semejante presentación, más vale que te bueno, sí, Marcelo, te lo agradezco, sí, infinitamente. Digamos, esto es parte de un trabajo que involucra, en mi caso, 3 usos horarios en este momento. El tuyo, el mío y el de Argentina. Claro. O sea, por lo cual me mantiene despierto, duermo intermitentemente. Yo te aseguro que cuando me despierto acá en Estados Unidos a las 2 de la mañana, me acuerdo... Sí. Hasta de tu hermano Isidoro, mira lo que te digo. Muy bien, muy bien. A quien le mando un abrazo, ahora que estoy despierto, le mando un abrazo y lo recuerdo con todo cariño. Siempre. Gracias, Marcelo. Contanos lo último que dijo el doctor Ugur Sahin. Bueno, ha hablado a un medio británico, te diría que hace aproximadamente 1 hora, y es el único contacto que ha tomado, por lo menos que ha dado, a partir obviamente de lo que han sido los resultados de este 90% de eficacia de la vacuna de Pfizer BioNTech, algo que presumíamos en el marco de lo que vos decías, un plan de vacunación en principio el Reino Unido que lo está implementando digamos a partir del 1 de diciembre, y esto hay que explicar, digamos, después cómo se van a dar las aprobaciones en las agencias correspondientes, obviamente del Reino Unido, la FDA de los Estados Unidos, pero bueno, lo que acaba de decir es algo que presumíamos, que la situación va a empeorar antes de mejorar, sí. Y haciendo, digamos, una radiografía de lo que va a suceder y lo que está sucediendo en Europa en los próximos, en el invierno que está sucediendo en Europa, dijo que el invierno va a ser muy complicado, muy difícil, y que recién para lo que, repito, suponíamos la primavera digamos, de Europa, los Estados Unidos, va a haber recién una efectividad tanto de varias situaciones, Marcelo. Por un lado, obviamente la vacuna
pero el otro lado es al nivel de contagios que hoy hay en el mundo. Obviamente también hay que hablar de mortalidad después, pero bueno, la inmunidad colectiva que se está también logrando va a hacer que en el conjunto vacunación, tratamientos y la inmunidad, digamos, relacionada a la cantidad de casos que hay diariamente, va a encontrar un respiro recién a lo que será en marzo, abril del año que viene. Así que, bueno, digamos, puso como un reparo a la ansiedad que había de que esta situación con una especie de plan monumental para vacunar a los europeos, bueno, no va a alcanzar para detener lo que va a ser una temporada de invierno muy dura. Sí. De hecho, los números que estamos viendo, por ejemplo, yo no tenía la confirmación del dato de Estados Unidos de ayer, me la pasaste vos temprano, 200.000 casos ayer en Estados Unidos, cuando vino una media de 100.000, ¿no? Sí, y obviamente también las muertes, tenés 50.000 muertes que se han superado en el Reino Unido, 40.000 muertes que se han superado en España, casi esta misma cifra la vas a tener en pocas horas en otros países. Suecia ha tenido que admitir o tiene que admitir restricciones, cierre de bares por el aumento tanto de personas fallecidas, hospitalizadas y los contagios en lo que ha sido, si querés, uno de los ensayos también más observados en términos de que no había una cuarentena como la que hemos vivido. Así que el panorama sigue siendo complicado a pesar de las buenas noticias. Y Willy lo decía un poco también la titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho que será habrá una intermitencia en la recuperación económica en los próximos meses. Así que bueno, ha cambiado un poco el panorama, te diría el ánimo, tratando de ser prudentes, pero sobre todo estos dichos de la figura que ha desvelado, si querés, a la humanidad con respecto a la esperanza de esta vacuna, bueno, hoy le ha puesto un poquito de freno. Sí. Ahora, Juan, vos que te has vuelto un especialista en esto, en seguir de manera sistemática la información y demás, ¿estás entendiendo cómo el mundo va a vacunar al 70% de la población con unas vacunas que aún no están aprobadas? Bueno, a ver, el debate comenzó instantáneamente. Hay quienes ponen reparos con respecto a la necesidad, que también puede ser lógica, de anticiparse los laboratorios a una cantidad de dosis. A ver, el mundo necesita 7.000 millones de dosis de vacunas. Ese es el número que necesita. Ninguna empresa privada puede salir, digamos, a producir una cantidad de vacunas como las que están requiriendo si no hay un encargue de cada uno de los países. Entonces, hay una especulación también de decir, bueno, se están adelantando los resultados en función de también poder canalizar una demanda de producción y poder también que los países cada uno se comprometan a una cantidad de vacunas y de esta manera se pueda hacer primero la producción y después la logística, y la aplicación, que en el caso nosotros lo estamos describiendo en Infobae, allá, digamos, este tema del Reino Unido. Ahora estamos con lo de Sahim, pero bueno, que implica 1.500 centros de inoculación, digamos, se necesitan 8.000 Boeings, aviones, los 747, para poder distribuir en el mundo las vacunas, si es que en el mes de diciembre o enero estuviera. Incluso lo que está pasando en la Argentina, cuando Hugo Sigman contaba esta semana de cómo iba a ser la distribución de la vacuna de Oxford, que se va a producir en la Argentina, que después tiene que ir a envasarse a México, digamos, implica un trabajo monumental y una estrategia que el mundo nunca lo ha visto. Así que, bueno, son muchas las cosas que se dicen, que pasan, y como decís vos también, la velocidad en la cual se va conociendo la información es abrumadora. Es abrumadora. Vos fíjate este dato, ¿no? Ayer mismo, horas después del anuncio exitosísimo de Pfizer respecto de la efectividad de su vacuna, apareció una información a nivel mundial respecto de que el CEO de Pfizer, el doctor Albert Bourla, había vendido acciones de la compañía Pfizer justo el día del anuncio. Vos fíjate la velocidad con la que ocurren los acontecimientos. Sí. Ayer se discutía más de su condición de accionista millonario de la compañía Pfizer del presidente que de la efectividad de la vacuna. Después Pfizer tuvo que explicar que había un programa de venta de acciones, que el tipo las vendió,
qué sé yo, no con información privilegiada, pero bueno, total que la velocidad es algo asombroso, ¿no es cierto? Asombroso. Sí. Bueno, pues, me parece que es directamente proporcional a la ansiedad que hay de que haya una claridad de cuál será el camino de la salida de la pandemia. Si uno se pone a imaginar en el mes de febrero, cuando comenzábamos con esto de pensar que en diciembre íbamos todavía a estar transitando la pandemia, hubiese sido increíble. Incluso si vos me preguntabas si Europa iba a resistir un segundo confinamiento, me lo preguntabas en marzo o abril, Sí, claro. te hubiese contestado que no iba a resistir, que lo estamos transitando. Otro dato interesantísimo que hoy, a partir de una encuesta que sale hecha a los franceses, 3 de cada 5 franceses ya no está cumpliendo con el confinamiento. 3 de cada 5 o sale de la distancia, digamos, de 1 kilómetro alrededor de su casa, o se junta con familiares. Digamos, vamos a analizar también de que, bueno, vamos a convivir con altos números de contagio, lamentablemente con altas hospitalizaciones y con un hartazgo de la gente en términos, obviamente, de fatiga psicológica, si querés, fatiga moral, pero también con el temor, el tremendo temor que hay ya en Europa a las consecuencias económicas que digamos que ya no tienen lamentablemente mucha respuesta, mucha posibilidad de ayuda de los estados. Lo que se está rompiendo. No quiero ser, digamos, pesimista, pero la situación es bastante complicada. Bueno, un interrogante que queda entonces es cómo van a ser, por ejemplo, los británicos o los españoles, que están anunciando vacunaciones masivas a partir de diciembre, siendo que diciembre arranca dentro de, 16 días, con vacunas que aún no están aprobadas. Es un temazo que habrá que ver en los próximos días cómo evoluciona. Bueno, te mandamos un súper abrazo y hablamos en las próximas horas. Gracias por todo, Juan. Un abrazo y apago el despertador en los 3 usos horarios.